Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, fracción primera, 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y lo dispuesto por el artículo 11, numeral primero, fracción primera y numeral segundo del Reglamento de Sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, nos encontramos reunidos de manera virtual las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, del Estado de Nayarit, para celebrar la tercera sesión pública ordinaria, por lo que siendo las 18 horas con 8 minutos del día 25 de abril del 2021, conforme lo dispuesto por el artículo 7, fracción cuarta del Reglamento de Sesiones de los consejos municipales electorales, me permito dar por iniciada la presente sesión extraordinaria virtual del Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de Tuxpan, en el estado de Nayarit. Al tratarse de una sesión virtual celebrada por este Consejo Municipal Electoral a través de la herramienta virtual y videoconferencia Telmex, le solicito, señor secretario, que por favor mencione las reglas fundamentales emitidas por las y los integrantes del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para llevar a cabo esta sesión virtual. Buenas tardes. Buenas tardes. Con gusto, presidenta. Es importante mencionar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral las siguientes indicaciones para poder desarrollar de la mejor manera la presente sesión. Número 1, su micrófono deberá estar desactivado en todo momento. Número 2, ustedes podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. El organizador de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso de ser necesario. Número 4. Durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. Número 5. Se deberá de solicitar el uso de la palabra mediante la herramienta de esta aplicación, levantar la mano, preferentemente antes de concluir cada intervención. Número 6. Las votaciones serán nominativas. Es decir, se solicitará el sentido del voto para cada una de las consejeras y consejeros electorales. Número 7. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Para proseguir con el desarrollo de la sesión, le solicito, secretario de este consejo, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, la declaración del quórum legal. Con gusto, presidenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, procederé a realizar el respectivo pase de lista, nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que están presentes y conectados a la sesión. Consejera presidenta, licenciada María del Rocío Ibarra Ponce. Presente y conectada a la sesión. Consejera electoral, licenciada Basilisa García de Anda. Presente y conectada a la sesión. Consejera electoral, ingeniera Grisel de Edith Quiñones Burgara. Presente y conectada a la sesión. Consejera electoral, licenciada Susana Rodríguez Cervantes. Presente y conectada a la sesión. Consejero electoral, profesor Julio César Torres Moreno. Presente y conectado a la sesión. Representante del Partido Acción Nacional, Roberto Cruz Avena.
se da cuenta que está conectado la suplencia de la representación del Partido Acción Nacional. Miguel Rosales. Representante del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Vélez Jiménez. Representante del Partido de la Revolución Democrática, Marco Antonio García González. Representante del Partido del Trabajo, Jesús Ismael Benítez Galván. Presente y conectado a la sesión. Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Dayan Martín Castillo Amparo. Presente y conectado a la sesión. Representante del Partido Morena, Mario Jiménez Luna. Presente y conectado a la sesión. Representante del Partido Nueva Alianza de Nayarit, Tiburcio González Ayón. Presente y conectado a la sesión. Representante del Partido Visión y Valores en Acción, Marisol Arámbula Olivares. Representante del Partido Movimiento Levántate para Nayarit, Ofelia Ramos Jiménez. Representante del Partido Encuentro Solidario, Patricia Acuña Ponce. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Adrián Parra Barrera. Presente y conectado a la sesión. Representante del Partido Fuerza por México, Gamar Natael Ignacio Audelo Aldas. Consejera Presidente, doy cuenta, Presidenta, que para efectos de esta tercera sesión pública ordinaria existe la asistencia inicial de 4 consejeras, un consejero y 5 integrantes de la representación de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, así como el de la voz, por lo que en términos del artículo 10, fracción tercera y 21 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Y en virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, por lo que le solicito al secretario proceda, por favor, con el desarrollo de la sesión. Me permito informarle, consejera presidenta, que se encuentra conectada la representación de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y al cual no se le ha tomado protesta. Por tal motivo, se solicita que se corresponde realizar la toma de protesta respectiva. Gracias, secretario. En virtud de que hoy celebramos la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral y de conformidad con lo señalado en los artículos 93, fracción primera, 95, 98, fracción quinta y 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, quinta y séptima, fracción tercera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se procede a tomar la protesta de ley a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de Tuxpan, Nayarit, por lo que solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a usted,
protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley electoral local y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como integrante del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan. Protesto. Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan, y si no, se los demande. Bienvenido bienvenido al seno de este Consejo Municipal Electoral. Les ruego tomar asiento. Gracias. Le solicito, secretario de este consejo, continuar con el desarrollo de la sesión. Con gusto, presidenta. De conformidad con el artículo 10, fracción segunda y 23 del reglamento de sesión de los consejos municipales electorales, se procede a la discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado previamente como documento adjunto a la convocatoria. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones para la consideración del proyecto del orden del día circulado para esta sesión. Por si alguien desea hacer uso de la voz, se abre la primera ronda. Informo que no existen intervenciones, consejera presidenta. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto en votación nominativa la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido de su voto nombrando a cada uno de ustedes. Consejera presidenta María del Rocío Ibarra Ponce. A favor. Consejera electoral licenciada Basilisa García de Anda. A favor. Consejera electoral Griselda Edith Quiñones Burgara. A favor. Consejera electoral Susana Rodríguez Cervantes. A favor. Consejero electoral Julio César Torres Moreno. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el referido orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día. Aprobado, por favor. Antes de continuar con el orden del día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, solicito se consulte al Pleno la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular para esta sesión. Adelante, secretario. Someta a consideración la dispensa de la lectura que propone. Gracias, presidenta. Conforme a lo señalado en el artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular con anterioridad para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido del voto mencionando a cada uno de ustedes. Consejera presidenta María del Rocío Ibarra Ponce. A favor. Consejera electoral Basilisa García de Anda. A favor. Consejera electoral Griselda Edith Quiñones Burgara. A favor. Consejera electoral Susana Rodríguez Cervantes. A favor. Consejero electoral Julio César Torres Moreno. A favor. Gracias. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral,
La dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El segundo punto del orden del día es el relativo a la aprobación del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones para la consideración del proyecto del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, circulada para esta sesión, por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Le informo, consejera presidenta, que no existen registradas intervenciones. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto del orden del día. Gracias, presidenta. Conforme a lo señalado por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa la aprobación del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por lo que se hizo circular con anterioridad para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido del voto mencionando a cada uno de ustedes. Consejera presidenta María del Rocío Ibarra Ponce. A favor. Consejera electoral Basilisa García de Anda. A favor. Consejera electoral Griselda Edith Quiñones Burgara. A favor. Consejera electoral Susana Rodríguez Cervantes. A favor. Consejero electoral Julio César Torres Moreno. A favor. Gracias. Informo, consejera presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria de este Consejo fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el plazo para la campaña electoral de candidaturas de diputaciones y ayuntamientos. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. En primera ronda. Informo que no existen intervenciones, consejera presidenta. Gracias, secretario. En virtud de no haber mayores intervenciones, le solicito continúe con el desarrollo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe sobre el listado de las casillas básicas contiguas, extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital número 1 del Instituto Nacional Electoral. En relación de lo anterior, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. ¿Se da cuenta que no existen intervenciones, consejera presidenta? En virtud de no haber mayores intervenciones, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidenta. En cuanto al siguiente punto del orden del día, es el informe de las propuestas realizadas a los estudios de factibilidad elaborados por el Consejo Distrital número 1 del Instituto Nacional Electoral de Nayarit respecto de los mecanismos de recolección de paquetes electorales propuestos. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. ¿Se
Se da cuenta que no existen intervenciones registradas para la presente intervención, consejera presidenta. En virtud de no haber mayores intervenciones, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relacionado con el informe de los medios de impugnación interpuestos contra los actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, así como los procedimientos especiales sancionadores que instruye este órgano desconcentrado y de las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. En primera ronda, Se informa que no hay intervenciones. en virtud de no haber mayores intervenciones, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidenta. En el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, aprobados a partir del 23 de marzo del 2021. En razón de lo anterior, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. En primera ronda, Se da cuenta de que no se registran intervenciones para el presente punto del orden del día. gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. Gracias, secretario. Antes de poner a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. No hay intervenciones para este punto. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito, secretario, sometan votación nominativa el proyecto de acuerdo en mención. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales, por lo que procederé a nombrar a cada uno de ustedes solicitándoles el sentido de su voto. Consejera presidenta María del Rocío Ibarra Ponce. A favor. Consejera electoral Basilisa García de Anda. Consejera electoral Griseldedit Quiñones Burgara. A favor. Consejera electoral Susana Rodríguez Cervantes. A favor. Consejero electoral Julio César Torres Moreno. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este consejo electoral, de este consejo municipal electoral, que el proyecto de acuerdo propuesto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Informo. Consejera, informo que este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis y discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de la campaña electoral en el proceso electoral local 2021.
Antes de poner a consideración el análisis y discusión y en su caso aprobación, el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021. Se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. Informa que no hay intervenciones, consejera presidenta. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominativa el proyecto de acuerdo en mención. Con gusto, presidenta. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021, por lo que procederé a nombrar a cada uno de ustedes solicitando el sentido de su voto. Consejera presidenta María del Rocío Ibarra Ponce. A favor. Consejera electoral Basilisa García de Anda. Consejera electoral Griselda Edith Quiñones Burgara. A favor. Consejera electoral Susana Rodríguez Cervantes. A favor. Consejero electoral Julio César Torres Moreno. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el proyecto de acuerdo propuesto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto por el cual se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores electorales locales. Antes de poner a consideración el análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisores o supervisoras electorales y capacitadores o capacitadoras electorales locales, se abre ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. Se da cuenta que no existen, intervenciones. Voy a hacer uso de la voz de mi intervención, nada más para manifestarles que esta segunda convocatoria es a raíz de que pues en la primera convocatoria tuvimos un bajo número no contamos con una lista de reserva que nos requiere el INE, que lo mínimo son 10, contamos con 6, por eso es que se giró esta segunda convocatoria. ¿Es cuánto, señor secretario? Ok. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación nominativa el proyecto de acuerdo en mención. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominativa el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisores o supervisoras electorales y capacitadores o capacitadoras electorales locales, por lo que procederé a nombrar a cada uno de ustedes solicitando el sentido de su voto. Consejera presidenta María del Rocío Ibarra Ponce. A favor. Consejera electoral Basilisa García de Anda. A favor. Consejera electoral Griselda Edith Quiñones Burgara. A favor. Consejera electoral Susana Rodríguez Cervantes. A favor. Consejero electoral Julio César Torres Moreno. A favor. Gracias.
Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, consejera presidenta. Le informo que los puntos del orden... Permítame. Le informo, consejera presidenta, que el siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, señor secretario. Consejeros y consejeras, representantes de los partidos políticos, se les solicita que si alguien tiene algún punto en relación a tratar que no necesite de documentación de análisis, pueden hacer uso del siguiente punto. Se da cuenta, consejera presidenta, que no existe intervención por parte de las personas llamadas. En virtud de no haber ningún punto en asuntos generales, consejeras, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 18:39 del día 25 de abril del 2021, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, que tengan un Gracias. excelente. Gracias. Excelente.